Hola amigos, estamos hoy al mediodía con Alex Grant, su servidor, para conversar acerca de un tema que hemos titulado Hombres que no se vinculan. Y ya sin haber ni siquiera abordado el tema, he recibido consultas acerca de si esta información que vamos a compartir es exclusivamente aplicable a los varones o si también puede suceder en las mujeres. Ante lo cual aclaramos que efectivamente pueden haber tanto hombres como mujeres con dificultad para vincularse. ¿Y qué es tener vínculo? Es que no es lo mismo tener vínculo que tener relación. Nosotros podemos vivir toda nuestra vida bajo un mismo techo, procrear hijos y, sin embargo, inclusive hasta tener intimidad física y no tener vínculo. Porque el vínculo es una conexión profunda del alma. Es algo que construimos intencionalmente. Es algo que no está simplemente dado porque compartimos un espacio o porque compartimos una cama. Muchas veces nosotros pudimos haber crecido viendo a nuestros padres o a nuestros abuelos convivir bajo un mismo techo, procrear una marimba de hijos y sin embargo no tener vínculo. Entonces, el vínculo es algo que además, igual que aprendemos a hablar y a manifestar el afecto, también aprendemos a vincularnos por el modelaje que recibimos de parte de nuestros padres. Nosotros nos vinculamos a 3 niveles. Nos vinculamos con Dios o con un poder superior, nos vinculamos con nuestro prójimo y también nos vinculamos con nosotros mismos. Pero si yo estoy desvinculado o desvinculada de mí mismo o de mí misma, eso afecta a mi capacidad de vinculación con los demás. Y es aquí donde hablamos particularmente de los varones, porque nosotros tenemos maestría en andar por la vida desvinculados de nosotros mismos, como quien anda con un cable suelto o con un falso contacto que a veces se conecta y a veces se desconecta. Una de las formas principales en las que nosotros tendemos a desvincularnos o desconectarnos es a través de los vicios o las adicciones y dependencias. Recordemos que nosotros podemos desconectarnos o podemos tratar de refugiarnos o escapar a través de vicios y a través de adicciones, y en los 3 tipos de adicciones generales a los que tendemos a acudir son la dependencia a sustancias legales o ilegales, incluyendo la comida. A veces nos desvinculamos a través de actividades como el trabajo, el ejercicio, las compras, las apuestas, ver televisión, ver pornografía, los juegos de video y la tecnología. Y tercero, podemos desvincularnos a través de las relaciones, ya sean relaciones afectivas o sexuales. En esa misma categoría de las relaciones hay varias subcategorías, como las personas que desarrollan adicción al sexo o adicción a la conquista o la adicción al enamoramiento o romance, que de esas adicciones hemos conversado en otras presentaciones o en otros lives. Entonces, ¿por qué escogemos desvincularnos? Porque toda adicción busca hacer una de 3 cosas: llenar un vacío, escapar de la realidad o anestesiar un dolor. Entonces, muchas veces, en el afán de llenar ese vacío o escapar de algún aspecto de nuestra realidad o tratar de anestesiar algún dolor, es que nosotros tratamos de desconectarnos. Pero cuando yo me desvinculo o me desconecto, puedo evitar, según yo, no sentir dolor. Pero no solamente no siento dolor, sino que no siento nada. No siento tampoco lo positivo. Así que las personas, cuando andamos desvinculadas o desconectadas, no somos capaces de filtrar lo agradable de lo desagradable o lo bonito de lo feo, sino que nos andamos completamente desconectados de todo. Inclusive, desde una perspectiva de fe, una de las cosas
que una de las enfermedades de las que más se habla en la Biblia es de la lepra. Y la lepra es un tipo de infección ya bastante erradicada en nuestro tiempo, pero cuyo efecto es que nos anestesia, de manera que no sentimos nada. Cuando las personas andamos desconectadas, no sentimos nada. Y por eso es que en la Biblia se habla mucho de la lepra, porque la lepra es como una metáfora del pecado en sí. El pecado tiene esa capacidad de anestesiarnos a tal punto donde desarrollamos tal concha que ya no sentimos nada, ni siquiera remordimiento al hacer las cosas malas. Entonces, eso por ahí podría ser algo que nos arroje un poco de luz sobre por qué tendemos a desvincularnos. Como les decía antes, nosotros aprendemos a vincularnos por el modelaje que recibimos de las personas que nos formaron, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos. Por la forma en que veíamos a nuestros padres vincularse entre sí y vincularse con nosotros. Así fue como aprendimos a vincularnos. Pero muchos de nosotros no hemos aprendido a vincularnos simplemente porque tampoco nos fue modelado. Y nosotros no podemos dar lo que no recibimos. Y muchos de nuestros padres no pudieron modelarnos formas saludables de vincularse porque ellos tampoco lo aprendieron y por lo tanto no podían impartirnos ese conocimiento. La buena noticia es que si no hemos aprendido a vincularnos, estamos a tiempo todavía de aprender a hacerlo. Y los dos ingredientes fundamentales para poder desarrollar vínculos son el aprender a ser vulnerables y el aprender a ser auténticos. Ser vulnerables es darnos el permiso de mostrarnos humanos. Mostrarnos humanos es poder hablar de lo que nos inspira, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de lo que nos motiva y lo que no nos motiva. En otras palabras, es desnudar el corazón y es mostrarnos tales y como somos en nuestra humanidad. Ser auténticos también es un permiso. Ser auténticos es darnos el permiso de mostrarnos sin máscaras. Decir que sí cuando queremos decir que sí. Decir que no cuando queremos decir que no y no decir que sí por compromiso. Es tener la capacidad de admitir si algo no entendemos y que ocupamos que se nos explique. Si algo nos da miedo, admitimos que nos da temor, en lugar de fingir que tenemos el control de todas las cosas. Sin vulnerabilidad y sin autenticidad no hay vínculo. Y es que andar por la vida sin vincularse es como solamente existir en lugar de vivir. Muchas veces nos pasa a los varones que ustedes las mujeres nos preguntan, pero ¿qué te pasa? ¿Qué sientes? ¿O qué piensas? Y nosotros no sabemos qué responderles. Muchas veces ustedes creen que les estamos ocultando algo y puede ser que en algunas ocasiones efectivamente nos dé demasiado temor admitir que no sabemos o que tenemos temor o que no sabemos cómo manejar X o Y situación. Pero muchas veces también no sabemos qué responder porque ni nosotros mismos tenemos la respuesta. Cuando estamos tan desconectados de nosotros mismos, ni siquiera nosotros tenemos claro qué es lo que nos está aconteciendo. Y ustedes pueden interpretar que estamos tratando de ocultarles algo cuando en realidad ni nosotros tenemos claro dónde nos encontramos emocional o mentalmente en ese momento. Ustedes a veces también cuando nos preguntan, ¿pero qué estás pensando? Y nosotros decimos que nada, a ustedes les parece imposible que podamos estar sentados en un lugar sin pensar en absolutamente nada cuando ustedes están pensando en todo a la vez. Pero es una diferencia que tenemos entre hombres y mujeres. Como dice algún experto, nosotros tenemos la capacidad de pensar o tener la caja de la nada, que es poder poner como casi que la mente en blanco y no enfocarnos en nada específico. Entonces, puede ser que esa misma desconexión es la que nos permita tener esa caja de la nada y de repente poder estar enfocados en todo y en nada a la vez. Entonces, esa es una de las cosas que necesitamos trabajar, aprender a vincularnos con nosotros mismos. Hoy en día, por ejemplo, los niños pequeños en los kinders o en las guarderías, cuando se trabaja con ellos en la etapa preescolar, ya desde esas etapas tempranas se les está enseñando a los chicos a ponerle nombre a los sentimientos, a ponerle nombre a las diferentes caritas, como que fueran emoticones,
para que ellos puedan empezar a ponerle nombre a sus estados emocionales, porque sabemos que parte de cómo se desarrolla la inteligencia emocional es tener la capacidad de reconocer y administrar nuestras emociones y reconocer y administrar las emociones del otro. Sin inteligencia emocional no hay empatía. Y hoy sabemos que las personas mayormente exitosas hoy en día no son solamente las que más saben, sino las que mejor trabajan en equipo y por ende que mejor manejo emocional tienen de sí mismos y de sus pares. Por eso es que necesitamos desarrollar el músculo de la inteligencia emocional y para ello necesitamos aprender a vincularnos. Y la primera persona con la que necesitamos aprender a vincularnos es con nosotros mismos, además de también aprender a vincularnos con nuestro poder superior o con Dios. Es esencial poder hacer eso también. Nosotros necesitamos entonces llegar a la conclusión de que es posible el aprender a cualquier etapa y en cualquier edad a vincularnos. No es demasiado tarde, ni tampoco es una capacidad exclusiva de las mujeres. Como cuando se habla de la intuición femenina, que existe, pero los hombres también tenemos intuición. Lo que pasa es que muchas veces demoramos en desarrollarla por esa falta de vínculo. Pero si nosotros aprendemos a vincularnos con nosotros mismos, aprenderemos a escuchar esa voz interna que nos dice cuando algo no va bien, cuando hay un peligro, cuando debemos tener cuidado, cuando alguien no nos inspira confianza. Porque sabemos que esto del vínculo no es algo que hacemos con todas las personas, sino que también somos selectivos y elegimos con quién nos podemos vincular, qué personas nos inspiran confianza y con quién es que nosotros podemos darnos ese permiso de ser vulnerables y auténticos. Cierro con esta imagen. ¿Cuántos de nosotros, estando en la escuela o el colegio, tenemos en nuestra memoria algún profesor o alguna profesora que nos impactó profundamente? Y probablemente ese profesor o esa profesora que nos impactó de esa manera fue una persona que en algún momento, en medio de su lección, hizo un alto y tal vez puso abajo la tiza y empezó a hablarnos de sí misma. Empezó a hablarnos de su vida, empezó a hablarnos de sus aciertos y de sus desaciertos, de sus aprendizajes, de sus temores, de caminos por los que la vida y Dios la llevaron para llegar a ciertos hallazgos y ciertos descubrimientos. Y esas personas, al abrirnos el corazón y hablarnos de su vida, de su caminar, de sus aprendizajes, de esa manera, vulnerabilizándose con nosotros, calaron profundamente en nuestra vida. Bueno, es que cuando nosotros nos vulnerabilizamos y cuando nos permitimos hacer vínculo, sentimos una mayor conexión los unos con los otros. Y cuando yo me vinculo y me permito ser vulnerable y auténtico, invito a otras personas a mi alrededor a hacerlo conmigo. Yo trabajando acá con varones en grupos de apoyo de 12 pasos para codependientes, veo constantemente la magia que sucede cuando nosotros encontramos un espacio seguro donde podemos hablar de lo que nos pasa, de lo que tememos, de lo que nos gusta, de lo que nos inspira, de lo que no nos gusta, de las cosas con las que estamos lidiando. Y cuando encontramos ese espacio, queremos todas las semanas que llegue ese día para podernos volver a encontrar y para poder abrirnos los unos con los otros y poder conectar. Y recuerdo que en una de las primeras semanas uno de los participantes decía: qué pereza, ya llevamos tan poquito tiempo y ya siento que los amo, porque empezamos a sentirnos así de conectados los unos con los otros. Y cuando a veces me preguntan las mujeres: ¿y dónde están los hombres de verdad?, yo les respondo que esos hombres que deciden trabajarse a sí mismos son hombres que renuevan la esperanza y que me confirman que todavía existen y existimos hombres que valemos la pena y hombres que estamos anuentes a aprender a vincularnos y a trabajar en nosotros mismos para ser mejores personas en todas las esferas de nuestra vida. Espero que esto les dé mucho que pensar y que lo podamos compartir con otras personas que también puedan beneficiarse de este conocimiento o de esta información. Para las personas que deseen desarrollar un proceso, ya sea individual o de pareja o familiar, o inclusive
para tener alguna charla de familia, de empresa, de iglesia, de cualquier agrupación, saben que pueden contactar a mi oficina a los teléfonos 2222 1450 o al 6186 3941. 2222 1450 o el número que está en WhatsApp, que es el 6186 3941. Y que recuerden que esta transmisión queda no solamente acá en mi página de Instagram, sino también es retransmitida en la página de Facebook como Alex Grant, consejero familiar y motivador, y también el canal de YouTube como Alex Grant. Que tengan buen provecho quienes almuerzan y compartamos esto con otras personas. Y cuéntenme qué han aprendido y cómo les ha servido o no esta información acerca de cómo nos vinculamos, no solamente los hombres, sino todos los seres humanos. Que tengan un día maravilloso y nos vemos la próxima semana al mediodía con Alex con su servidor para conversar de este y otros temas que sean de gran utilidad para todos. Se les quiere. Chao.